Hagas lo que hagas, si quieres dormir esta noche, no escuches esta historia. Hay dos personas que son parte de la familia nocturna que me cuentan que ellas, desde que nacieron, no nacieron en un ambiente cristiano, ni católico, ni nada de este tipo. Ellas nacieron en un ambiente más como chamán espiritista. Sus papás practicaban este tipo de creencias que dicen que cuando ellas nacieron no estaban tan definidas y más bien ella y su hermana se empezaron a definir como desde la adolescencia en adelante, más o menos. Para tener una idea de qué se trataba en lo que vivían o creían, digamos que papá y mamá eran dos personas que continuamente ofrecían servicios para limpiar a las personas energéticamente y limpiarlas como de mal karma o malas energías, abrirles caminos, pero no eran, digamos, brujos per se. Te lo voy a explicar por qué, porque ya me los dijeron como con bastantes lujos de detalles. Voy a intentarme dar a entender. Vamos a ponerle de nombre a esta chica Consuelo. Y Consuelo me dice, mira, narrador, mi papá y mi mamá, creo que viene desde el abuelo, pero no estoy segura. Ellos hacían muchas cosas con hierbas y con plantas. No utilizaban rezos, no utilizaban cantos. Era más bien, ellos hablaban como que de la energía que tenemos nosotros, la podemos transmitir a otra persona y que a veces las personas se cargan por energías que hay en el ambiente o energías que tienen otros y se las pasan. No te hablaban de cosas de envidias, no hacían como rituales utilizando signos raros y eso, no. Solo decían, utiliza estas hierbas porque sirven mucho para mantener como un equilibrio, pero estas otras son para hacer una barrera. Este tipo de hierbas con este tipo de piedras te van a servir mucho para fortalecer esa parte como ya de energía grande que tienes. Eran mucho de la energía, pero yo lo noté, que ellos cuando iban y tomaban algún curso, después estaban discutiendo y nunca estaban de acuerdo con el maestro. Lo que yo creo es que ellos hicieron como sus propios métodos, sus propias formas de hacer las cosas, pero te digo que no es brujería porque ellos no estaban en una situación de invocar una energía externa. Ellos hablaban mucho de que la energía que ellos tenían la tenían que limpiar para transmitir buena energía. El Reiki, yo ya había escuchado que se invoca una energía que venga para que sane. Ellos no hablan de eso. Es su energía. Y ellos hacían mucho ejercicio, comían muy bien, intentaban pasar cierta cantidad de tiempo en el sol, buscaban siempre tener buenos pensamientos, intentaban ser siempre buenas personas y buscaban que hubiera como mucho equilibrio y balance en su vida. Yo y mi hermana nacemos en ese seno familiar y para nosotros eso fue lo normal desde siempre. Cuando empezamos a ver a personas que eran católicas, que hablaban de ese Cristo, de ese crucifijo, o cuando hablaban algunos cristianos de la sangre de Cristo tiene poder, a nosotros nos daba miedo, porque no entendíamos nada de eso. Nunca nadie nos había hablado nada de eso. Lo que te digo es que nos empezamos a abrir, mi hermana y yo, a más cosas. Empezamos a entender de ángeles. No, cállate, mis papás querían pegar el grito en el cielo. Nosotras éramos los que estábamos aprendiendo cosas que eran malignas y malévolas y nos dimos cuenta, desde la perspectiva mía y de mi hermana, que estaban buscando cosas buenas para los demás y en eso nos enfocamos. Mi hermana y yo aprendimos mucho a hacer estas limpias. Nunca como servicios, jamás los vendimos. Siempre era con personas que queríamos. Cuando alguien nos decía como, oye, es que me duele la cabeza, es que me siento mal, últimamente me ha ido muy mal, ahí era donde, oye, me dejas hacerte así como que una limpia y rápidamente me acompañaba a algún mercadito, comprábamos un par de cosas que yo sabía que se utilizaba y ahí quemábamos las hierbas, les decía que se diera un baño con ciertos tipos de rosas o pétalos de flores, que fuera cierto río, que intentara consumir ciertas cosas, que hiciera esta rutina de vida. Y era eso. Me gustaría decirte que éramos como unas chamanas naturistas. Yo creo que sería la mejor forma de describirnos, porque no éramos nada de eso de haz este tipo de oraciones o invoca este tipo de cosas. Nada de eso. Sí conocimos gente que era así. Y sí te puedo decir que de manera directa yo he conocido a brujas y brujos. No compaginamos, no creemos en lo mismo, no hacemos las mismas cosas y mi hermana y yo no lo vemos como un negocio. Pero lo que te voy a decir es algo que pasó con el tiempo. Hubo una rachita por allá cuando nosotros tuvimos como nuestros 25, 26 años, que ya estábamos trabajando una parte en el negocio de mis papás, que ellos sí hacían estas limpias y cobraban. Nosotros no queríamos dinero de eso, pero los apoyábamos para que ellos tuvieran su dinero. Pero por el otro lado, con nuestras amistades, nos agarraron como si fuéramos los magos de las fiestas.
Cada vez que hacían una fiesta, oye, pero la queremos hacer temática, la queremos que sea de limpia energética. Y nos llevaban para allá. Nosotros nada más les pedíamos que compraran ciertas cosas y se iban vestidas acá bien folclóricas. Nosotros con la ropa de siempre, solo sí nos gustaba utilizar blanco, pero porque para nosotros nos recordaba mucho el como que estar limpios, estar como sin cargar nada. Ya más allá de toda esta palabrería, es para decirte que en esa época, que cuando tuvimos entre 25 y 26 años, agarramos cierta popularidad en nuestra ciudad. Nos invitaban a fiesta de un chorro de personas desconocidas. Hubo gente que al final nos daba sobres con dinero. De esos sobres con dinero nunca supimos qué hicieron porque se los dejábamos, les decíamos gracias y se los dejábamos en la mesa cuando no se daban cuenta. No queríamos agarrar dinero de ahí. Como que algo de nosotros nos decía no. Sentía que nos iba a ensuciar, que íbamos a estar cargando algo, que la persona nos iba a entregar de esa energía por medio del dinero. No queríamos nada. Lo estábamos haciendo porque sentía que hacíamos un bien. Y la verdad llegó un momento en el que lo estábamos haciendo también porque se sentía muy padre la popularidad y estábamos a gusto. Fue en ese entonces que llega una persona que tenía muy mala fama, pero era muy conocida. Y era una persona que andaba en negocios bien chuecos. Nada del tema que tenga que ver con sustancias. No era de eso. Él traía como negocios muy corruptos con gobierno. Compras y ventas de cosas medias caras, que no eran los precios reales, negocios falsos por aquí y por allá, fraudes por aquí y por allá. Tenía un grupo de abogados que le habían quitado varias casas a varias personas. Traía muy mala fama. Y esta persona viene y se presenta directamente al negocio de mis papás. Mis papás no lo quieren recibir. Y el señor viene al tenero y dice, pero yo ni con ustedes vengo por las muchachas. Y ahí, directo, dice, quiero que me hagan un trabajo y se los voy a dejar muy bien pagados. Mis papás quieren pegar el grito en el cielo, se escandalizan por la situación. Dice que ¿qué cree? ¿Que somos acaso sus hijas? Son como unas cualquieras que se van a estar vendiendo. Y el señor dice, no, les estoy diciendo que les voy a pagar una limpia, pero las quiero que le hagan ellos porque me han dicho que son poderosas y tengo un trabajo realmente importante allá en la casa. Les voy a dar muy buen dinero. Y en eso el sujeto le manda a hablar a uno de sus acompañantes, traen un maletín y no sé cuánto dinero era, pero mis papás sí les impactó. O sea, y le dijeron como que todo eso y dice, y esta es la mitad, esta es la mitad. Mi papá me habla, me dice, oye, que está este señor, hija, no queremos, pero sí es mucho dinero y no nos ha estado yendo bien últimamente. Yo le dije a mi papá, mira, tú sabes, yo no quiero tocar ese dinero, yo no lo voy a recibir. Se los dejo, ya sabes que viene de mal habido. Yo te diría que no lo agarres, pero tú decide. Tú eres mi papá, yo te respeto y te voy a apoyar. Pero, papá, con esta persona tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos quién es. El tipo, nada más, cuando nos ve, dice, súbanse a la camioneta, ahorita mismo se van a trabajar y terminando les doy otro maletín. Vamos en el camino. En el camino nos sentimos muy amenazadas porque iban 2 personas más en la parte de delante de la camioneta. Este sujeto va atrás con nosotros. Los 2 sujetos de adelante van armados. Entendemos por cómo se manejan, porque traen como unos microfonitos y audífonos y eso, que son como una seguridad privada. Y se ven más como de corte militar por todo. Las frases que utilizaban, los códigos que decían, me daban la impresión de ser militares y eran muy secos, muy, muy secos. Este tipo todo el camino nunca intentó sacarnos plática. Cuando nos bajamos de la camioneta una vez que llegamos al lugar que teníamos que ir, nos dice, oigan, van a hacer la limpia. Conmigo no me salgan con cosas, a mí no se me vayan a asustar. La limpia va, estamos. Y le decimos, señor, pues no entendemos a qué venimos. ¿Quiere que limpiemos la casa? Tengo una persona que quiero que limpien. Anda muy mal, trae muchos problemitas. No quiero que se vayan a asustar. No, pues no tendría por qué asustarnos. No, razones les van a sobrar. Les estoy diciendo que no quiero que se asusten y que la limpia va, estamos. Y ahí ya entendimos, narrador. Nos estábamos metiendo en un problema. Este sujeto se había guardado las cartas bajo la manga. No les había dicho a mi papá toda la verdad. Pero la verdad es que ya estando ahí, mi hermana y yo no éramos mensas. Ya estábamos hasta las chanclas. Ya nos habíamos metido al fango. Desde el momento en el que el tipo fue a la casa, no teníamos otra opción. Era sí o sí. Ya si queríamos agarrar el dinero o no, era otra cuestión, pero era sí o sí. Estando ahí, le digo al tipo que por favor nos deje solas en la camioneta. Mi hermana y yo nos quedamos ahí, camioneta cerrada, sin nadie. Y apenas voy a hablar, mi hermana me hace un signo de que me calle
y me hace un signo diciéndome cómo nos están escuchando. Entonces me le pego al oído y se lo digo en un susurro: prepárate, viene algo muy fuerte. No nos podemos ir hasta que acabemos. Pues narrador, nos bajamos de la camioneta. Las dos vamos muy concentradas, vamos como que lo más empoderadas y fuerte que podemos. Llegamos en una finca muy grande. El tipo nos hace entrar. El lugar tenía una vibra tan fea, pero tan fea. Yo nunca he estado en un lugar más feo que ese. Te vuelvo a decir, este sujeto en los negocios que estaba metido eran más del tipo fraudes y bancarios. Dinero por dinero. Y andar quitando casas también. Tenía guardaespaldas. Claro que te podía amenazar, pero la amenaza más fuerte de él eran los abogados que te cargaba. No les iba a ganar nadie tenía dinero para competirles. Él digamos que era un aprovechado. Yo lo que estaba pensando ahí no era que nos fueran a hacer un pium pium. No. Era la casa de mis papás. Ya había quitado casas. Los iba a dejar en la calle. Mi hermana y yo lo entendimos rápido. Íbamos bien empoderadas. Vamos caminando en el lugar, pero en serio. Cada habitación que íbamos pasando, porque era una finca grande, y eran como unos pasillos que ibas pasando por uno central y se abrían habitaciones enormes, como si fueran salas de juntas, salas de juegos, zonas para cenar, pero grupos extensos de personas, lugares así, bóvedas grandes en las cuales podían estar las personas y no había nada de mobiliario, pero te estoy hablando de personas, tal vez 100 personas le cabían a cada una de estas habitaciones, eran lugares enormes, como si fueran bodegas con bodegas, pero unas muy finas, muy bonitas, todas adornadas, otras vacías. Bueno, cada lugar que íbamos pasando, conforme más nos acercábamos a donde teníamos que ir, peor se ponía el ambiente. Era una sensación horrible. Lo más cercano, y creo que con esto me van a poder entender, es como si te acercaras a un lugar en el que hay tanta electricidad que todo tu cuerpo se eriza, todos tus vellos se levantan y estás muy intranquilo y nervioso porque sabes que en cualquier momento vas a recibir una descarga eléctrica altísima y tal vez no la vas a aguantar. Esa era la sensación. Un peligro inminente que en cualquier momento va a acabar con nosotras. A cada paso, peor. Vamos lo más entera que podemos y cuando llegamos a una habitación vacía por completo, no tiene un solo mueble más que el centro, una silla de madera, una muchacha más o menos de nuestra edad, te digo unos 26, 30 años, muy demacrada, toda vestida de blanco, amarrada a la silla, y alrededor en las paredes el lugar solo está iluminado por velas. Cuando nosotros nos ponemos ahí, volteamos a ver al Señor porque no entendemos qué pasa, y Él dice: no se asusten, mija, ya vinieron con usted. Órale, pónganse a trabajar, y usted, mija, es un momento que se ponga bien, ya me está impacientando. Y donde apenas dice eso, las velas, sin que entrara aire, la mitad se apagaron. Y mi hermana y yo nada más nos volteamos a ver, y mi hermana, yo la conozco, le brillaron los ojitos de tal manera en la que yo sabía que estaba empezando a sentir miedo. Le agarré la mano, se la apreté con fuerzas como diciéndole: aquí empieza lo bueno, no te eches para atrás. Hay que sacar aquí todo lo que traemos. No entendíamos, jamás habíamos estado en una situación así, no entendíamos qué estaba pasando. Yo saco una bolsa que tenía unas hierbas, las empiezo a prender, se las paso a esta muchacha. ¿Y dónde se las paso? Suena como si fuera la voz de un niño chiquito que se está riendo, pero es que el sonido, narrador, no venía ni de la boca ni de la niña, venía de la habitación. Era un sonido que no es procedente como de una garganta humana y sonaba como si un niño estuviera oculto en una caverna a kilómetros de aquí y escucháramos el eco, pero retumbando. No te lo puedo explicar de otra manera. Era un sonido horrible, horrible. Y la voz del niño decía: no me gusta ese juego, pero vamos a jugar. Y después de eso, narrador, yo siento como si alguien me pasara la mano por mi brazo, como si alguien me hubiera tocado. Volteo a ver mi brazo, no hay nadie ahí, y la voz del niño vuelve a sonar en la habitación y dice: fui yo. Y se empieza a reír. Y cuando se ríe, es como si estuviera corriendo por la habitación, se escucha donde se está moviendo y se aleja. Volteo a ver a mi hermana rápidamente saca otras de las cosas que llevaba para la limpia, agarra estas cosas, se las pega en el brazo de la muchacha y empieza como que a frotar, y la muchacha, en un movimiento, levanta la silla de golpe del piso y termina golpeando a mi hermana directamente en el pecho,
Mi hermana cae para atrás, está muy confundida y muy asustada. Y te digo, nosotros no éramos de rezos, éramos de energías. Así es que empiezo a pensar como que mi energía que salga, que tiene que emanar, que brilla y todo eso. Y lo único que podía ver enfrente de mí era un círculo enorme negro que estaba absorbiendo toda mi luz al punto en el que me estaba dejando vacía. Después de 20 minutos, narrador, sentía que el cuerpo me temblaba, las piernas me temblaban y la voz del niño volvió a sonar, pero ahora era rara y era muy maliciosa. Y nada más dijo, ya váyanse, ustedes ya no van a jugar. Y narrador, nos desconectamos. No podíamos tener ya contacto como con esa energía que emanábamos. Era como si estuviéramos muy lejos de ese lugar aun cuando estábamos ahí físicamente. Seguimos haciendo toda la parafernalia de quemar las cosas para que el Señor viera que no nos íbamos a rendir. Y después empezó a impacientar la muchacha, voltea, levanta la mirada y cuando me cruzo con la mirada de ella, no, fue horrible, fue horrible. Imagínate que es unos ojos que te están viendo de una manera tan penetrante que sientes que te acaban de perforar el cráneo. La mirada te atraviesa por completo y tiene una fuerza tal que todo lo que tenías de lo que te estaba sosteniendo desaparece al instante y caes en un vacío el cual parece que nunca va a terminar. Frío, solo y totalmente aterrador. Así sentí. Dentro de mí todo se volvió frío. Me quedé viendo nada más a los ojos de ella. Sonrió y se volvió a agachar. Yo seguí quemando las cosas, pero ya el cuerpo entero me temblaba, ya no lo podía controlar. Mi hermana ya tenía un ratito de que había dejado de tallar. Estoy segura que ella también la vio directamente a los ojos. Cuando terminamos, nos paramos enfrente de este señor y se lo tuve que decir directamente. No podemos hacer nada. Esto es otra cosa. Y empezó a hablar esa cosa con una voz de un hombre que era una voz como muy grave, muy desagradable, muy violenta, un idioma que no entendíamos. El señor empieza a mover la cabeza de un lado a otro y dice, buenas me salieron, ya no les voy a pagar nada y ahorita que regrese a su casa sus papás me van a devolver el dinero. Y nosotros les decimos, no nos interesa, no podemos hacer nada. Nos subimos a la camioneta, no hay más situación, el tipo viene al lado de nosotros. Y cuando íbamos en medio del camino rumbo a casa de mis papás, el tipo recibe una llamada y escuchamos esto. Fue lo único que escuchamos, pero no necesitamos más. El tipo dijo, no, como dijiste no pudieron hacer nada. Sí, ya habías dicho que el pacto no se podía deshacer y yo también te había dicho que no agarraras a esa niña, que mi hija, a ella sí le tenía cariño, que agarraras al otro inútil, el hijo de la señora. No, ese güey no es mi hijo, ese sí te lo debiste haber llevado en el pacto, pero vas a ver, me debes una, a ver cómo me la cobro. Llegamos a la casa en un silencio frío absolutamente porque ya habíamos entendido qué había pasado ahí. Te vuelvo a decir, entendemos de brujos y de brujería porque conocemos gente que está en eso. Llegamos a la casa, el tipo se baja y cuando entra a la casa de mis papás, nada más dice, el maletín, sus inútiles no pudieron hacer nada. Mi papá y mi mamá se están viendo, pero nos ven tan mal que nada más mi mamá entra corriendo y sin miramientos le regresa el maletín y dice, está completo. Y mi mamá levanta las manos, no vuelva a visitarnos, no le vamos a dar razones. El sujeto agarró el maletín, se le quedó viendo con desprecio a mi mamá, pero movió la cabeza de arriba abajo como diciéndole está bien. Se sube a la camioneta y nunca lo volvimos a ver. Y de ese momento al día de hoy no hemos podido volver a conectarnos con esa energía que emanábamos, con esa luz que dábamos y nos quedó claro, hay cosas ahí que nosotros no conocíamos y tienen una fuerza tremenda y lo que nosotros hacíamos era como exponernos porque esa cosa ese día prácticamente nos devoró. Si te gustó esta historia, forma parte de esta tribu para que todos los días tengas tu dosis de terror.